Muchas veces vemos un paisaje, queremos hacer una fotografía, pero nos sale así, pensando de que nos tendría que salir de esta manera. Esto se debe a que hay mucho contraste, mucha diferencia de luz entre lo que es el cielo y lo que es la parte de abajo. Entonces nuestra cámara no es capaz de verlo. Una forma de solucionarlo sería con un filtro invertido que lo que hace es oscurecernos desde el sol hasta el cielo y entonces la compensaría. Pero si no tenemos ninguno, tenemos una técnica que lo que conseguimos es hacer una fotografía de alto rango dinámico. La técnica se llama bracketing. Consiste en lo siguiente: mínimo vamos a hacer tres fotos. Una expuesta para las luces, otra para los tonos medios y otra para la sombra. Es decir, vamos a hacer mínimo una foto oscura, una foto media y una foto clara. Es muy fácil. De hecho, muchísimas máquinas ya tienen esa opción predeterminada. En la Nikon, por ejemplo, tenemos un botón de acceso directo que pone BKT. Para hacer la fotografía tendríamos que hacer lo siguiente: buscaríamos un encuadre y mediríamos la foto para que nuestro exposímetro quede en cero. Si no tuviéramos estas opciones de bracketing, también podemos hacerlo manualmente. Es muy sencillo. Haríamos nuestro exposímetro en cero, haríamos una foto y ahora lo que haríamos es variar la velocidad, porque si variamos el diafragma puede ser que nos varíe la profundidad de campo y nos haga un efecto un poco raro. Y si variamos el ISO, pues vamos a cambiar y nos puede dar más grano o menos grano. Por lo tanto, en esta fotografía es mucho mejor cambiar solo la velocidad. Pondríamos una velocidad que el exposímetro se nos fuera a -1 o a -2, donde nosotros quisiéramos, y haríamos otra fotografía. Y después nos iríamos justamente al contrario. Si hemos puesto -2, pues nos iríamos y haríamos una fotografía en +2. Una vez que ya tenemos nuestras tres fotografías, pues ahora nos iríamos al ordenador y abriríamos el Camera Raw en Photoshop. También te sirve abrir el Lightroom. El paso, una vez que lo hemos abierto en el ordenador, es muy sencillo. Tenemos las tres fotografías abiertas. Con control A las seleccionaríamos todas y le daríamos botón derecho. Y aquí pone combinar para HDR. Lo apretaríamos y directamente lo que nos hace es combinar estas tres fotografías. Por si hubiera algo de movimiento, yo como la he hecho con un trípode y quieta, no hay ningún problema. Si no, bueno, pues alinearíamos las imágenes y aplicar configuración automática. Eliminar fantasmas. Esto significa que si hay algo que se ha movido y ha creado un poco de trepidación, pues el programa te lo reconoce y lo puedes dar en baja, media o alta. Como aquí no hay absolutamente nada, lo dejaríamos en desactivado. Le daríamos a combinar y guardaríamos una fotografía en alto rango dinámico. Ya tenemos aquí nuestra fotografía. Ahora lo que haríamos sería retocarla como normalmente la hacemos en una foto en cámara RAW.